Hola y bienvenidos al canal. Este es un problema de bachillerato de refracción de la luz. Dice lo siguiente: un rayo de luz atraviesa una lámina de vidrio cuyo índice de refracción es 1,47, porque aquí pone 1,45, pero en realidad vamos a tomarlo de 1,47. Esta es la lámina de vidrio que dice que tiene 5 centímetros de espesor. El rayo sigue inicialmente la línea L, es decir, el rayo incidente viene por aquí, que muestra la figura, la línea que muestra la figura. El ángulo de incidencia del rayo se mide con la escala marcada en grados en este semicírculo. Lo primero que nos pregunta es: calcula el ángulo de refracción θ sub k. Para determinar este ángulo, que es el ángulo de refracción, tenemos que determinar el ángulo de incidencia para poder aplicar la ley de Snell. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es trazar la recta normal a la superficie de esa lámina de vidrio. Esa sería la recta normal. Y el ángulo de incidencia que estamos buscando es este. Entonces podemos ver, aprovechando la escala que tiene este semicírculo, que el ángulo es 10, 20, 30, 40 grados. Entonces ahora vamos a plantear la ley de Snell. Lo que establece la ley de Snell es que el seno del ángulo de incidencia dividido entre el seno del ángulo de refracción, que en este caso se llama θ sub k, es igual al índice de refracción absoluto de la segunda sustancia, que es el vidrio, dividido el índice de refracción de la primera sustancia, o sea la 1, que es el aire, porque el rayo luminoso va del aire al vidrio, en esa primera refracción. Luego habrá otra refracción aquí, cuando pasa del vidrio al aire nuevamente. Entonces sabemos que el índice de refracción del aire es 1, y como tenemos el ángulo de incidencia, podemos despejar fácilmente el ángulo θ sub k. Para eso ponemos seno del ángulo de incidencia, que es 40 grados, y vamos a pasar dividiendo n sub 2, que es el índice de refracción del vidrio, o sea, 1,47, y luego el seno de θ sub k lo pasamos para arriba, ¿verdad? Entonces nos queda seno de θ sub k. Por lo tanto, vamos a hacer esta operación. Entonces nos queda que seno de θ sub k es esta operación 0,4372. Luego en la calculadora apretamos arcoseno para saber el valor del ángulo, pero matemáticamente decimos que θ sub k es el arcoseno de esta cantidad, y entonces el ángulo nos da 25,9 grados. Ahora tenemos que hacer la parte B, donde dice: dibuja la línea L y la trayectoria del rayo cuando sale del cristal de manera cualitativamente correcta. Lo que vamos a hacer, dado que la línea L ya está dibujada, vamos a dibujar la trayectoria que sigue el rayo. El rayo es este, el rayo incidente, que luego va a sufrir la desviación debido a la refracción en el vidrio, acercándose a la recta normal, porque pasa de un medio menos denso a un medio más denso. Y aquí ocurrirá otra refracción. Entonces voy a tener que trazar la recta normal aquí. Una vez dibujada la normal, ahora el rayo irá de un medio más denso a uno menos denso. Por lo tanto, se alejará de la normal. Primero esto lo voy a dibujar con cualquier dirección y luego vamos a investigar si este rayo es paralelo a la línea L. Para eso vamos a ver lo siguiente. Ahora el ángulo de incidencia es este, ¿verdad? Es el ángulo que forma el rayo incidente con la pared del vidrio con la recta normal. Y el ángulo de refracción entonces será este.
y vamos a estudiar qué es lo que sucede ahí. Lo primero que observamos es que este ángulo de incidencia es igual que el ángulo θ sub k, que a su vez era el ángulo de refracción en la primera desviación que sufre el rayo. ¿Por qué este ángulo es igual a este? Porque tengo dos rectas paralelas cortadas por otra recta, entonces estos ángulos son iguales por el criterio de alternos internos entre paralelas. Por tanto, ya sabemos cuánto vale este ángulo y ya sabemos que es igual que θ sub k. Ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley de Snell para calcular el nuevo ángulo de refracción. Entonces nos va a quedar seno del ángulo de incidencia, que es 25,9, dividido el seno de ese ángulo de refracción que no conocemos, y esto es igual al cociente entre el índice de la segunda sustancia, que ahora es el aire, cuyo índice de refracción es 1, dividido el índice de refracción del vidrio, que es 1,47. Por lo tanto, ahora podemos despejar el seno del ángulo R y en consecuencia calcular el ángulo R. Pasamos el seno multiplicando y el 1,47 multiplicando al primer miembro. Esto nos da que seno de R tiene este valor y luego con la calculadora obtenemos que el ángulo R vale 40 grados. Entonces, si este ángulo vale 40 grados, resulta que es igual al ángulo de incidencia. Por lo tanto, tenemos que arreglar esto porque estamos descubriendo que este rayo va a ser paralelo a la línea L. Entonces vamos a borrar esto aquí, vamos a dibujarlo bien. El rayo sale paralelo. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que cuando ocurre la refracción en un prisma que tiene caras paralelas, el rayo entra con cierto ángulo y sale con el mismo ángulo. O sea, sale paralelo a como era el rayo incidente. El rayo refractado, luego que sale del vidrio, es paralelo al rayo incidente. Pero sale un poco más abajo, digamos, ¿no? No sale en esta línea. Lo que sí sabemos es que este rayo es paralelo a la línea L. Respecto a la pregunta C, dice, ¿cruza el rayo al salir del cristal la línea L? Evidentemente que no, porque estamos diciendo que el rayo sale paralelo a esa línea. Pregunta D. Calcular la distancia X. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Tenemos el ángulo θ sub k, tenemos este cateto, que es 5 centímetros, aquí tenemos un triángulo rectángulo, porque en esta esquinita tenemos un ángulo recto, entonces podemos aplicar las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera, etcétera. La relación trigonométrica que me vincula el cateto opuesto con el cateto contiguo o adyacente es la tangente del ángulo θ sub k. Por lo tanto, eso es lo que vamos a escribir. Tangente de θ sub k, que es 25,9 grados, es el cociente entre X y ese lado que es de 5 centímetros. Por lo tanto, X simplemente es 5 centímetros por la tangente de 25,9 grados. Y eso nos da 2,43 centímetros. Ahora viene una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿hay algún ángulo de incidencia para el cual X tiene un valor máximo? Si hay alguno, calcula este valor máximo. Si no, indica por qué no hay máximo. Entonces veamos lo siguiente. Tenemos que tener presente que cuando un rayo incide, luego se va a refractar. Si yo quiero que X aumente, el rayo deberá desviarse más de la normal de lo que se ha desviado este rayo. Por lo tanto, si yo por ejemplo dibujara este rayo de color azul, como el ángulo de incidencia ahora es mayor, será todo entonces el rayo se va a desviar más
con respecto a la recta normal. Vamos a dibujarlo, por ejemplo, así. Vamos a dibujarlo así. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar también el ángulo de refracción. No vamos a llamarle tita, sino vamos a llamarle ángulo R de refracción. Y por lo tanto, X también va a aumentar. Y pasaría a ser X toda esta distancia que estoy marcando. Todo eso sería X. Entonces, yo digo lo siguiente. Si sigo aumentando el ángulo de incidencia, X seguirá aumentando. Entonces puedo especular con lo siguiente. Si me tomo un ángulo de 90 grados, podría calcular el ángulo de refracción y luego podría calcular el valor de X máximo para ese valor de ángulo de incidencia máximo de 90 grados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Nosotros sabemos, por lo que hicimos anteriormente, que X es 5 centímetros por la tangente del ángulo de refracción. Entonces, aplicamos la ley de Snell y nos queda seno del ángulo de incidencia, que estamos diciendo que es 90 grados, dividido el seno del ángulo de refracción que queremos calcular, y entonces nos queda el índice de la segunda sustancia, que es el vidrio, 1,47 con respecto al aire, que es 1, nos queda 1,47. Y de aquí podemos calcular el ángulo R. Despejamos el seno de R, lo pasamos multiplicando al segundo miembro, y el 1,47 lo pasamos dividiendo al primer miembro. Hallamos la función inversa para hallar el ángulo R con la calculadora y nos da 42,9 grados. Así que ahora podemos calcular ese X máximo teórico y vamos a analizar un poquito la situación. Nos quedará 5 centímetros por la tangente de 42,9 grados. Bien, ahora vamos a analizar un poco la situación. Hemos especulado con el siguiente hecho. El rayo incide paralelamente a la cara del vidrio y hemos calculado este ángulo de refracción que nos da el X máximo que acabamos de calcular. Pero hay una cuestión muy importante que es la siguiente. Si el rayo incide paralelo, el rayo sigue paralelamente a la cara. No tiene por qué entrar aquí. No va a entrar el rayo al vidrio. Simplemente seguirá paralelo. O sea que esto en realidad no se va a dar. Esta situación no se va a dar. Y lo que nosotros vamos a tener que asegurar es que X tendrá que ser menor de 4,64 centímetros. Entonces, teóricamente podemos decir que existe un X máximo, que es este, pero en realidad nunca podemos llegar a este valor porque el rayo va a seguir paralelo a la cara del vidrio y no va a entrar al vidrio. Así que esto no va a ocurrir. Bueno, sí que es una pregunta un poquito escabrosa, pero bueno, creo que la hemos respondido. Si no entienden, me pueden dejar sus dudas en los comentarios. Si les ha gustado el vídeo, por favor, denme un like, que así me ayudan a que el canal crezca. Y lo que les digo siempre, lo más importante para mí es que le den ahí al botoncito rojo y se suscriban, porque con eso el canal logra visibilidad y podemos ayudar a más compañeros que al igual que ustedes necesitan de estos conocimientos. Muchas gracias.